Hola, ¿cómo estás? Pues nada, ya estamos aquí de nuevo después de una semana un poquito cansada. Esta semana estuvo bien ajetreada en mi trabajo, en mi casa y no, un montón de cosas. Pero bueno, ya estamos aquí para la sesión de la semana de nuestra plática de qué pedo con. Ya te iba a decir que de shots, pero no, los shots son en otro día. Pero bueno, ya estamos aquí para la plática de la semana y antes de comenzar con el tema que te investigué esta vez, te recuerdo que me sigas en mis redes sociales en Facebook, Instagram como Meme Parrenov y en Twitter como @parrenomeme. Recuerda que si quieres repetir esta plática, la puedes volver a escuchar en el canal del Escuadrón Subnormal y la puedes encontrar también en Spotify y en iBooks como ¿Qué pedo con? Y bueno, como te habrás dado cuenta, algo que me gusta mucho es la cultura popular mexicana. No sé, se me hace muy, como que muy curiosa cómo en México esa parte muy importante de la cultura de la historia está muy forjada o muy formada. Tiene una base muy fuerte en la cultura popular, en la música, en el cine, en la televisión, en la literatura, en los programas, en las novelas. O sea, la cultura popular en México tiene una importancia muy especial. Y creo que inclusive parte de la identidad del mexicano gira muy en torno a la cultura popular. Y bueno, si nos vamos a ver como que símbolos de la cultura popular mexicana, pues ya hablamos, por ejemplo, del Santo, de Rigo Tobar, del Festival de Bándaro, que también en la cultura popular fue un hecho muy trascendental. Y bueno, el día de hoy creo que te voy a hablar del que yo considero el símbolo, la persona que se convirtió en el símbolo de la mexicanidad más importante de todos yo creo que hasta de todos los tiempos hasta el día de hoy. Y pues nada más y nada menos que el inmortal Pedro Infante. Creo que, como te digo, no hay una persona que se haya convertido en un icono más importante de México que Pedro Infante. Inclusive por encima de muchos personajes históricos, creo que Pedro Infante, no sé, como que logró trascender un punto todavía más alto que algunos personajes históricos, no sé por qué, pero sí es muy curioso y bueno, hoy te quiero platicar algunas cosas, algunos datos interesantes de él. Sus padres se llamaban Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda. Se le conocía como el ídolo de Guamúchil. Este señor, don Pedro Infante, nació el 18 de noviembre de 1917 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Y fue en el cuarto de un total de nada más y nada menos que 15 hermanos. No sé, cada vez que hablo de alguien de mucho tiempo atrás, no sé, como que cada vez como que es una carrera por ver quién tiene más hermanos, quién tiene más hijos. No sé, me sorprende eso, me da mucha como que curiosidad eso, de que cada vez que investigo más, como que me doy cuenta de que uno tiene más hermanos que el otro, como una competencia. Como que, sí, tú tuviste 10, bueno, yo voy a tener 15, bueno, yo voy a tener 19, yo voy a tener 20 y tantos. No sé, está raro eso. A la edad de 4 años se mudó de su natal Mazatlán a Guamúchil y es por lo que es conocido como el ídolo de Guamúchil, ya que ahí creció. Ahí pasó su infancia y esta ciudad fue la que le valió para tomar el apodo que ya te dije, de el ídolo de Guamúchil. Aquí estudió hasta el cuarto grado de primaria, ya que por la situación económica que vivía su familia, tuvo que comenzar a trabajar desde esa edad, desde que él estaba en el cuarto de primaria, tuvo que comenzar a trabajar. Su primer trabajo fue en un negocio donde vendían insumos agrícolas que se llamaba Casa Melchor. Aquí Pedro Infante se desempeñaba como mandadero. Era el traidor porque era el que traía las cosas. Tiempo después de esto trabajó durante 5 años en un taller de carpintería propiedad de don Jerónimo Bustillos. A este oficio le tomó un amor especial, ya que Pedro Infante era un fiel católico, era una persona con una devoción católica muy fuerte, y él decía que la carpintería era el oficio de Cristo. Por eso le tomó un amor muy especial a este empleo, a la carpintería. Gracias a él obtuvo su primera guitarra, que como dato curioso fue él mismo el que la fabricó. Desde una edad muy temprana mostró mucho talento y una afición por la música y los instrumentos. Apoyado por su padre, quien por cierto era maestro de música, tomó clases de guitarra con el maestro Carlos R. Ubart. El tiempo pasó e Infante formó una agrupación a la que llamarían La Rabia. Me gusta el nombre, está chido, me gusta como
no sé, como para un proyecto, para un podcast. No, para un podcast no. Sí, pero sí como para un proyecto. Está chido el nombre. El grupo se dedicaba a tocar en los cabarets por 10 centavos la pieza. Hasta que fueron siendo conocidos en toda Sinaloa. Para este entonces, Pedro Infante ya tenía 16 años de edad. A los 16 años de edad, Pedro Infante ya estaba viviendo de su talento. Obviamente, pues fue difícil porque tuvo otros trabajos también, pero para esa edad, pues él ya estaba ejerciendo su talento, desarrollando su talento en esta agrupación que se llamaba La Rabia. Tuvo un total de 7 hijos, siendo el primero a los 18 años. No voy a entrar mucho en detalle de esto porque es algo que creo que ya está muy trillada esta parte de la vida de Pedro Infante, de que si tuvo tantos hijos, de que si tuvo tantas esposas, de que si estos hijos no son legítimos, que si dice que es su hijo y que no es reconocido y que adoptados y que a sus parejas y que esta sí fue su esposa y que esta no fue. Yo creo que es una parte ya muy, muy trillada de la vida bueno, una parte que han trillado mucho ya de la vida de Pedro Infante. Y creo que, no sé, la figura de él da para más que solo para los escándalos. Eso es algo que sí no me gusta mucho de la sociedad mexicana, que se enfoca mucho en este tipo de cosas, dejando de lado, por ejemplo, el legado o todas las cosas que Pedro Infante hizo en vida y opacándolas por los escándalos amorosos o por su vida amorosa. Que siendo sinceros, a nosotros nos tiene que valer más que 3 hectáreas de ya sabes qué. Tuvo un total de 7 hijos, siendo el primero a los 18 años. En Culiacán comenzó a cantar en varias orquestas y en una estación de radio local. Su pareja en ese entonces, María Luisa León, lo impulsó a seguir su carrera como cantante en Ciudad de México. Un punto muy importante que creo yo en la vida de cualquier persona que quiera vivir de su talento, cualquier persona que quiera emprender o que quiera iniciar algún proyecto, es las personas que lo rodean. Yo siempre he sido muy contrario a esa idea de la gente que dice que ellos pueden solos y de que no necesitan a nadie. Yo no creo eso. Creo que todos necesitamos de alguien que nos apoye, de alguien que nos impulse para seguir adelante. Y pues nada, qué mejor que la persona que está a tu lado como tu pareja sentimental. Y pues creo que en este caso Pedro Infante acertó mucho en hacerle caso a su entonces pareja María Luisa León. Bueno, él se trasladó a la Ciudad de México, comenzó a probar suerte ahí, comenzó a tratar de impulsar su talento y ahí consiguió cantar en la estación de radio XEB, donde comenzó ganando 12 pesos por cada programa al que iba. Al final de sus días de carrera, ganaba 55,000 pesos por presentación. Comenzó con 12 pesos, bueno, comenzó con 10 centavos por una pieza, subió a 12 pesos por un programa y al final de su carrera ganaba 55,000 pesos por presentación. Algunos dicen que su primera grabación fue el vals Mañana, otros que fue la canción El Soldado Raso. Pero como sea, ninguna representó un éxito grande. Hay cierto conflicto entre cuál fue la primera grabación de Pedro Infante, cuál fue la primera canción que él interpretó. Pero siendo sinceros, de estas canciones, nadie, si acaso las personas contemporáneas, ¿verdad? Las personas de aquella época, las conocen. Pero de ahí en fuera, siendo sinceros, nadie, al menos yo nunca había escuchado estas canciones y creo que muchísima gente nunca ha escuchado esas canciones. No representaron gran cosa en la carrera de Pedro Infante. Pero pues obviamente es necesario o es bueno mencionar siempre o tener una idea de cómo fue, cómo empezó. De hecho, estas canciones hasta cierto punto fueron como que menospreciadas, porque según leí por ahí en lo que estaba investigando, en estas canciones Pedro Infante no demostraba como que gran talento. De hecho, en un principio, en sus primeras audiciones, le decían que se dedicara a otra cosa porque les decían que él no tenía talento, que él no iba a funcionar en esto. Pero pues él aferrado como todo mexicano, aferrado y terco. Pero bueno, ninguna de estas canciones representó un éxito muy grande en la vida de Pedro, pero sí fue el inicio de una relación eterna con Peerless, el sello que grabaría todas sus canciones hasta el día de su muerte. Se dice que ganó 30 pesos en su primera grabación y 15,000 en la última, un aproximado de 340 canciones. Grabó un aproximado de 340 canciones. Se dice que Pedro Infante no, cobraba como que por encargo, se podría decir. O sea, él iba a grabar el día de hoy y él cobraba por grabar el día de hoy.
Algo así leí, como de que no hubo cierto problema con regalías y eso, porque él en un principio cobraba pues por grabar. Él cobraba por ir, grabar y ya. No, solo por la grabación de ese día. Si esas grabaciones se vendían y se vendían y se vendían, pues él no ganaba. Él ganaba solo por haber ido a grabar. Entonces creo que eso, según lo que yo entendí, representó cierto problema en la carrera de Pedro Infante, el inicio de la carrera de Pedro Infante, porque pues sí, o sea, él iba y grababa y ya después todo el dinero que salía después de haber grabado, pues ya él ya no lo veía. Pero aún así, pues su carrera sí fue muy fructífera. ¿Por qué? Porque, pues como te digo, grabó aproximadamente 340 canciones, entre las que destacan, obviamente, Amorcito Corazón, 100 años. Esta canción, por cierto, me encanta. Es una joya, 100 años. Las Mañanitas, que no... Creo que es la canción más conocida por los mexicanos. Inclusive me atrevería a decir que hasta más que el himno nacional. Las Mañanitas, Bésame Mucho, que por cierto también la grabó en inglés. Y Ella, o mejor conocida por todo el mundo como Me Cansé de Rogarle. A la par de la música comenzó una prolífica carrera en el cine, iniciando como extra en una película llamada Un burro y dos baturros. No sé qué significa baturros, no lo investigué, pero me da mucha risa el nombre. Y como protagonista en La Feria de las Flores. Grabó más de 60 películas, entre las que destaca la trilogía de Pepe el Toro, que es Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. A toda máquina, que grabaría con Pedro Armendáriz, creo que se llama Pedro Armendáriz padre, creo que sí es Pedro Armendáriz padre, que también por cierto, es una de mis favoritas, esta película en la que van en sus motocicletas y que son policías. La verdad, esa película es de mis favoritas de Pedro Infante. Los Tres García, también una película muy buena. Los Tres Huastecos y esta sí es mi favorita de la lista de canciones, de películas de Pedro Infante, Dos Tipos de Cuidado. Esta película me encanta más que nada la parte donde cantan las coplas que canta Pedro Infante y Jorge Negrete. ¿No? Para mí es una joya, una obra de arte. Es mi favorita de Pedro Infante. Como te digo, también A Toda Máquina también está muy buena, pero sin ninguna como Dos Tipos de Cuidado. Ganó un Ariel como mejor actor por La vida no vale nada y ganó el Oso de Plata en Berlín a mejor actor principal por Tizoc. Una joya también del cine mexicano, también Tizoc con María Félix. Bueno, no, se la recomiendo, la verdad. Y pues ya entrados en datos y cifras, las cifras de Pedro Infante al día de hoy son 95 discos en Spotify, entre compilaciones, discos de estudio y remasterizaciones de sus obras. 449,000 oyentes mensuales. 100 años tiene 4,700,000 reproducciones. En Spotify. Es la canción con más reproducciones de Pedro Infante. No recuerdo si fue 100 años o Las Mañanitas, pero 100 años tiene 4,700,000 reproducciones. En iTunes tiene 116 discos, siendo 55 aniversario el más vendido. Las Mañanitas con Pedro Infante es el video de su música más reproducido en YouTube con 31,500,000 vistas, pero es un video hecho por un fan. Pero, pues sí, es el video con música de Pedro Infante más reproducido. 31,500,000 vistas. Sin duda alguna, Pedro Infante fue y sigue siendo un artista de un nivel superior. Si nos basamos en meros números, su carrera la verdad es una carrera impresionante. Está entre los artistas con más números hasta el día de hoy, los artistas mexicanos con más números, entre Juan Gabriel, Vicente Fernández, Luis Miguel, José José, Thalía, no recuerdo los demás que están en la lista, pero vamos, que artistas muertos, pocos están en esa lista. Y Pedro Infante es uno de ellos. Y creo que es el que está más alto de los artistas mexicanos que ya no están entre nosotros. Es el que está más alto en el top de reproducciones y de números en Spotify y en Internet. Sin duda alguna, fue y sigue siendo hasta el día de hoy un artista, basándonos meramente en números. Pero la influencia de Pedro Infante va más allá que simplemente la música. Alguien no se puede convertir en un ícono de un país, en un ícono de la sociedad de un país,
solamente por cantar bonito o solamente por aparecer en muchas películas. No es posible eso. Y Pedro Infante es una clara muestra de esto. Como dato, en el 2010 el canal History hizo una encuesta para designar a el gran mexicano. De entre 200 figuras históricas de México, de diferentes ámbitos, deportistas, políticos, personajes históricos y pues obviamente artistas, Pedro Infante quedó en segundo lugar. Le ganó a Zapata, a Villa y a Diego Rivera. El primero, no recuerdo si fue Miguel Hidalgo o Benito Juárez, creo que fue Benito Juárez. Pedro Infante y ya después todos los demás personajes históricos mexicanos que tú puedas conocer o que puedas haber escuchado, a todos esos les ganó Pedro Infante. Pero ¿qué fue lo que llevó a Pedro a ganarse el cariño de la gente? ¿Qué lo hizo convertirse en un ícono? No fue ni su voz, que pues sí era una voz muy buena, pero seamos sinceros, hay y hubo mexicanos con voces muchísimo más imponentes que la de Pedro Infante. Jorge Negrete, por cierto, por nombrar uno, un contemporáneo de él, que siempre se creía que había como que cierta rivalidad entre ellos, porque sí eran unas voces muy diferentes. Obviamente la voz de Jorge Negrete era más estudiada, era una voz más detallada, pero pues la de Pedro Infante siempre fue una voz característica, pero más que su voz, más que sus actuaciones, más que todo eso, lo que lo llevó a convertirse en un ícono fue su persona. Él encontró un punto exacto donde combinó su carisma, combinó quién era él en verdad, combinó su forma de ser, combinó sus talentos y combinó todos los fenómenos que estaban pasando en ese entonces para poder convertirse en un ícono. No creo que haya sido algo que él buscara, pero sí creo que la combinación de esos factores la supo manejar y al día de hoy se convirtió en un ícono. En aquel entonces hubo un fenómeno de migración muy grande de las comunidades rurales a las comunidades urbanas en la época de los 40, en la década de los 40. Esto propició el nacimiento de lo que hoy se conoce como clase obrera y la forma de vida de la vecindad. A partir de esta migración surge la clase obrera, surgimos los obreros, surge el estilo de la vecindad, surge el concepto de vecindad en la Ciudad de México. Y esto coincide con la producción de la trilogía de Pepe el Toro, que si recordamos es un hombre que vive en una vecindad, un hombre humilde, un hombre de la clase obrera. Y pues nada, coincide la producción de la trilogía de Pepe el Toro, nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, con la migración de la clase de los campesinos hacia la parte urbana de la Ciudad de México. Se forma la clase obrera y aparece una película, una trilogía donde se representa a la clase obrera, donde se le da una forma, un estandarte a la ideología de la clase obrera. Y pues nada, es ahí donde Pedro Infante se convierte entonces en un ícono, porque se convierte en el estandarte de una clase que vio en la pantalla reflejado su forma de vida, que vio en la pantalla reflejada su estilo, su forma de ser, lo que ellos vivían a diario. Y ahí es donde surge el ícono Pedro Infante. ¿Por qué? Porque como te digo, siempre a la gente, al ser humano, siempre le ha gustado, siempre ha querido buscar un sentido de pertenencia, formarse un estandarte, tener algo que lo represente. Y Pedro Infante se convirtió en eso para la clase trabajadora, que se convirtió en la base de la Ciudad de México, que hasta el día de hoy es la base de muchas ciudades en el país. Por ejemplo, Matamoros, la clase obrera me atrevo a decir que es la base de Matamoros. Y pues nada, Pedro Infante en ese momento se convirtió en el estandarte y eso fue lo que lo catapultó a convertirse en un ícono y trascender más allá de la música, trascender más allá de la pantalla. No por nada, las películas más recordadas de Pedro Infante son Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Algo que también, que según personas cercanas a él, que siempre lo caracterizó, fue su humildad y su preocupación por los que menos tenían. Era muy frecuente que hubiera donaciones de cenas y de regalos de Navidad en su casa o en los lugares pobres de la Ciudad de México que él frecuentaba, o en Guamúchil o en Mazatlán, que era donde él creció más. Era muy común que él hiciera este tipo de donaciones. Era muy común en su casa ver filas. De hecho, hay imágenes de filas de gente esperando por llegar por entrar a la casa de Pedro Infante, porque ya sabían que pues él en Navidad, en Reyes, él apoyaba a la gente, él les donaba despensas. Era un apasionado del altruismo.
donaba despensa, apoyaba a las personas. Y eso le valió para ganarse el amor del pueblo, el amor de la gente a la que él representaba. Creo que es de los pocos de los que hay un concepto, ¿cómo se dice? Un concepto unificado. De los que he escuchado yo que hay un concepto unificado de su forma de ser. Pocos artistas generan un concepto tan, sí, tan unificado que muchas personas repitan como lo ha generado Pedro Infante. Aparte de esto también, y Pedro Infante era un apasionado de la aviación y es justamente en esta actividad donde él pierde la vida. En total, ¿cómo se dice? Recaudó un total de 2.989 horas de vuelo bajo el nombre de rol de Capitán Cruz. El 15 de abril de 1957, tras despegar del aeropuerto de Mérida, la avioneta C-87 Libertador Express de matrícula XAKUN que piloteaba Pedro se desplomó apenas a 200 metros de altura. Murió él, murió el capitán Víctor Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista. Además, murió una muchacha de 18 años y un niño que estaban en tierra y fueron víctimas del incendio que causó el hecho de que la avioneta estaba todavía llena de combustible porque pues apenas despegaba, no tenía mucho que había despegado, recién despegaba y pues el tanque estaba lleno. Cayó y el impacto pues obviamente produjo un incendio muy grande y pues una muchacha y un niño fallecieron como víctimas en tierra. Y así es como Pedro Infante pierde la vida. Él no se retiró, él pues murió de su carrera, pues se puede decir quedó truncada. Es curioso que una de las cosas que más le apasionaban lo hiciera perder la vida. Y pues nada, ya para cerrar, te voy a dejar con los datos curiosos que son habituales cuando hablamos de personas así. En la película, Los Tres Huastecos interpreta a tres hermanos, pero cuando esos hermanos aparecen juntos, los otros dos sí son sus hermanos, Ángel y Pepe, que normalmente aparecen pues de espaldas, ¿verdad? Si has visto esta película te darás cuenta que son pocas las escenas en las que aparecen los tres huastecos juntos, pero bueno, cuando aparecen sí son sus hermanos de verdad, pero aparecen de espaldas. No es como el Chavo del Ocho que aparecía acá un efecto de un croma bien chingón. No aparece así en las películas de Pedro Infante. No había todavía para hacer eso. La avioneta en la que murió derivaba del B-24 Liberador, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Antes del accidente en el que murió ya había tenido otros dos, uno en Guasave, Sinaloa y uno en Zitácuaro, Michoacán. La película El Charro y el Cowboy quedó pendiente tras su muerte. Esta sería la primera película estadounidense en la que participaría. Un dato, creo que es el segundo dato más curioso de los que he mencionado para mí, es que a pesar de muchas veces haber aparecido bebiendo en sus películas, y como un borracho y ahogado de borracho, Pedro Infante no consumía alcohol, ya que era un apasionado del ejercicio y era un boxeador que, según dicen, era muy bueno. Entonces, sí, de ahora en adelante, cuando veas a Pedro Infante borracho en sus películas, sí está actuando, porque él no probaba el alcohol, no le gustaba tomar alcohol. Y el dato más curioso para mí es un ejemplo muy bueno del efecto Mandela. La escena de Pedro Infante gritando Torito en la película, no recuerdo si es Nosotros los Pobres o Ustedes los Ricos, donde se incendia la vecindad. Esa escena no existe. Así es, Pedro Infante gritando ¡Torito! No existe esa escena. Yo sé que la recuerdas, yo también la recordaba, pero no hay una escena. Y sí, es un efecto muy claro, una muestra muy clara del efecto Mandela entre los mexicanos. Y pues nada, espero que este tema te haya gustado tanto como me gustó a mí. Como te digo, siempre me ha gustado mucho, me llama mucho la atención el analizar la cultura popular mexicana, el ver por qué la cultura popular mexicana ha sido tan fuerte. Y pues como te digo, si de íconos vamos a hablar, creo que el ícono más grande del mexicano es y siempre será Don Pedro Infante. Y bueno, antes de despedirme, te recuerdo, sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Meme Parreno Oficial, Twitter, @ParrenoMeme. No te pierdas la próxima semana la plática. Espero que estés disponible para poder echarnos la platicada de la siguiente semana. Te recuerdo que también tengo otro podcast por ahí que ahorita está pausado porque todavía no, ya viene la segunda temporada, ya merito, con sorpresas muy chidas.
Se llama Reset, ahí te voy a dejar también el enlace, está en Spotify, también está en YouTube. Y pues nada, el nuevo proyecto que tengo en mi canal de los shots, esos shots se suben cada semana. Si no es el viernes, es el sábado, pero sin falta van a estar ahí. Ahorita ya llevo como 4 o 5 videos. Y pues nada, si te gustan los temas, también ahí van a estar, ahí hay temas chidos. Pues nada, dales una vuelta, dale like, compártelo, suscríbete a los canales, al Escuadrón Subnormal, a mi canal también, a mi canal principal de Meme Parreño, y busca el grupo oficial del Escuadrón Subnormal también en Facebook, así está, como Escuadrón Subnormal, y únete, ahí también hay cosas chidas, pone muy, muy buena la convivencia con los demás integrantes, y pues nada, nos vemos la próxima semana y que tengas un excelente día. Adiós. Escuadrón.